Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Rodrigo Cabezas, diputado ante el Parlatino y vicepresidente por el Partido Socialista Unido de Venezuela para Asuntos Internacionales. Bienvenido, como siempre, a Venevisión. Muy buenas tardes, Eduardo. Vamos a comenzar por lo acontecido ayer en nuestro país, una reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo. Se establece un documento, de hecho, en el corto plazo, para este domingo 19 de abril, está prevista una nueva acción. ¿Cuál es la agenda que se va cumpliendo en este sentido? No, efectivamente ayer se reunió lo que podríamos decir es el espacio político más importante de América Latina para la izquierda. Reúne a toda la izquierda democrática, progresista, revolucionaria de América Latina, partidos políticos de relevancia que hoy gobiernan América Latina, tanto en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela. El Foro de Sao Paulo reunió entonces su comité ejecutivo, el grupo de trabajo, y acordamos, en primer lugar, por unanimidad, el respaldo al gobierno de Venezuela, a su presidente y a su pueblo, en la lucha que se tiene con relación al tema de la injerencia de los Estados Unidos y el decreto de Barack Obama que nos declara amenaza, etcétera, etcétera. Una firme solidaridad. Y resalto, que para mí es muy importante, el que se aprobó un plan de acción de solidaridad, que es la búsqueda de una opinión pública mundial favorable, que evite cualquier tipo de agresión o cualquier otro tipo de escalada, este domingo 19 y lunes 20, pero particularmente el domingo 19, a propósito de la declaración o el grito de independencia en Venezuela, 205 años después, va a haber una jornada mundial en todas las capitales de América Latina y muchas de Europa, en la que se van a hacer o mitines, concentraciones, actividades, foros de solidaridad con nuestro país. Ese evento, el domingo, de carácter mundial, está siendo motivado bajo esta consigna: los pueblos del mundo unidos por Venezuela. El Foro de Sao Paulo, el 19 de abril, y nuestra consigna que se ha hecho internacional: Obama, Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Estas actividades, la responsabilidad la tienen todos los partidos políticos de izquierda. Un ejemplo, en Brasil será el Partido de los Trabajadores de Brasil, en Uruguay el Frente Amplio del Uruguay, en Argentina los compañeros del Frente que respaldan a la presidenta Cristina Kirchner, en Bolivia el MAS de Bolivia, en Ecuador el Proyecto País, que es el partido de Correa, y así en todas las capitales de América Latina. Sigue formando parte de esta jornada de lucha para dejar claro que América Latina y la izquierda en este caso particular está con Venezuela y solicita al gobierno de los Estados Unidos que se derogue ese decreto, así como también reclama que haya un espacio para el diálogo respetuoso entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Venezuela. En este mismo tema y con todos los matices que usted quiere incluir, ¿qué balance hacer sobre lo que ha ocurrido en la Cumbre de las Américas? ¿Qué nos deja? Y si acaso tiene una lectura en tal sentido, ¿qué le faltó? Bueno, yo creo que la Cumbre de las Américas, cuando los años que vienen se escriba sobre ella, porque ahora quizás al fragor de la batalla pudiera no verse, pudiera haber sectores de oposición con los lentes de la miopía, verlo, o la miopía mediática, pero tiene una dimensión histórica en tres grandes direcciones. Primera vez que se plantea toda América Latina unida frente a Estados Unidos de Norteamérica. Los episodios de la historia latinoamericana en los últimos 50, 100 años te hablan de una inmensa subordinación de América Latina a los Estados Unidos de Norteamérica. Tumbaron Allende y hubo silencio, invadieron las Malvinas y hubo silencio, los marines llegaron un día a Nicaragua, 2 veces a República Dominicana, cayeron en Panamá, en Grenada, hubo silencio, excluyeron al pueblo de Cuba de la OEA, hubo silencio. Esta vez, en tiempo histórico, toda la América Latina, frente a un tema capital que es de injerencia o no, le dijo al gobierno de Norteamérica: no estamos de acuerdo, propicie diálogo respetuoso, fructífero y de cooperación con el gobierno de Venezuela. Ese es un dato para nosotros histórico. 2, regresó Cuba a instituciones del hemisferio al que le corresponde, fue expulsado de la OEA por orden de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora la América Latina
puso como cuestión que para que se pudiera hacer esa cumbre debería estar Cuba, en un contexto incluso en el que también nosotros lo celebramos. Estados Unidos cambia su política con relación a Cuba e intenta restablecer relaciones respetuosas, diplomáticas con esa nación. Y el tercero y último es que sin ningún lugar a duda, primera vez en muchos años que yo observo un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que es capaz de retractarse con relación a un hecho cumplido de sus gobiernos. Unas horas antes de la cumbre, el presidente Barack Obama suelta a través de una agencia de noticias internacionales francesa la frase de que, reitero, que Venezuela no es una amenaza, tampoco nosotros de Venezuela. Esperamos simplemente que pueda ser palabra buena esto que afirmó previo a la cumbre y podamos restablecer. Yo creo que no hay ningún venezolano, y aquí incluyo a los socialistas, a los bolivarianos, a los que acompañamos al actual gobierno, al presidente Nicolás Maduro, que no esté de acuerdo en que hayan relaciones diplomáticas fundadas en el respeto, en la ley internacional y también en la cooperación, porque si vamos a tener relaciones podemos tener cooperación en materia energética, en materia científica tecnológica con esa nación. No somos antinorteamericanos, no tenemos por qué serlo. Otra cosa es que ser antiimperialista para postular que ninguna nación del planeta, por muy poderosa, económica, militar o política o científica que sea, puede marcar los destinos de otra nación. Es sencillo. Entonces yo rescato esa cumbre con un sentido tremendo histórico y desde la perspectiva estrictamente venezolana contento de que estemos acompañados por América Latina. Algunos tienen nostalgia de lo que le pasó a Estados Unidos. He leído algunas declaraciones de gente de la MUD. Están nostálgicos porque Estados Unidos se quedó solo. Están nostálgicos porque Estados Unidos y Canadá no pudieron quebrar a Venezuela. Nosotros estamos contentos de que la voz de nuestro presidente, Nicolás Maduro, se oyó bien, libre, soberana, y que América Latina nos acompañó. Rodrigo Cabeza, usted fue ministro de Finanzas, es profesor de Economía, y hay un momento económico muy particular en el país. Recientemente, y ha habido distintas reacciones, se conoció de la providencia de Cencoex, que reduce la cantidad disponible para viajeros en el exterior. Yo quisiera que, partiendo de este asunto y en perspectiva, usted compartiera con los televidentes un análisis sobre este momento en particular, el tema de las divisas, incluso si hay otras variables adicionales a la coyuntura, al asunto concreto de los precios del petróleo. Sí, bueno, fíjate, hay una coyuntura, una decisión sobre el tema de las tarjetas. Yo creo que hay que explicar con mucha claridad y sinceridad, transparencia y honestidad, que es obvio que frente a una caída, y esto lo conoce cualquier venezolano o venezolano, hay una caída importante de los precios del petróleo y por tanto de los ingresos de divisa de la nación. Yo calculo que si se mantiene el actual nivel de precios de barriles de petróleo, tendremos una baja significativa este año entre 25 y 30 mil millones de dólares menos que capturará el Estado por razones de actividad petrolera. Si es así, una nación tiene que comprender que tiene que priorizar. Si usted recibía 90 mil millones de dólares en un año y al otro año va a recibir 55 mil o 60 mil, obviamente que tiene que hacer algunas restricciones y priorizar lo más estratégico y importante. Entonces es correcto que el gobierno en este momento priorice los alimentos para todos, priorice el tema de la salud, los temas que tienen que ver con los medicamentos particularmente, que hemos tenido algunas escasez en ese sentido, y es una de las tareas del nuevo ministro de Salud. La priorice de manera vital. Y por supuesto estará siempre lo que corresponde a problemas de salud posiblemente, que tienen que ser atendidos por razones estrictamente humanas. Así entiendo yo esta decisión, que la entiendo también transitoria, porque si se llegase a recuperar los precios del barril de petróleo, podría volverse a ampliar el tema de los cupos para los tarjetavientes, para los viajeros que reclaman. Yo comprendo en algunos sectores quizás el reclamo, simplemente digo como venezolano que tendremos que tener una comprensión del momento económico que tenemos, de una caída significativa de los ingresos de divisa que son muy importantes para una economía como la venezolana. ¿Cómo negar que tenemos una alta dependencia del ingreso petrolero? Que el 96% de los ingresos de divisas son petroleros. Al caer
obliga al Estado responsablemente a hacer una prioridad en materia de gasto de divisa. Ahora, diputado, la merma en los precios del petróleo son la única causa, la única razón de esta crisis. Hay que revisar algo, hay que hacer las cosas en determinados aspectos mejor. Bueno, nosotros nos estamos planteando en este momento no una revisión del modelo, sino una profundización del modelo productivo. Es decir, en el Plan de la Patria se establece la posibilidad de un horizonte de una economía potencia. Para ser una economía potencia tienes que producir. Entonces, en este momento el gran esfuerzo debe ser el de la industrialización, efectivamente. Superar el rentismo es que nosotros podamos producir nuestra riqueza. Riqueza en el sentido de la economía política, no tu riqueza particular, tus bienes, no. Alimentos, vestidos, calzado, automóviles, vivienda. De manera que es una convocatoria a la industrialización. Yo creo que en el horizonte temporal no hay otra opción para romper la dependencia de la renta petrolera que no sea el proceso de industrialización. Ello supone un gran debate porque inmediatamente tú me podrías preguntar, ¿y quién va a financiar eso? ¿Quién va a resolver la categoría inversión? ¿Quién va a colocar la inversión? Bueno, la coloca la sociedad, la coloca el Estado y la coloca los capitales privados. Por ello nos hemos incorporado al Mercosur, por eso hemos invitado y hemos tendido una mano al sector productivo que venga a trabajar, que no venga a especular, al sector productivo que quiera exportar. Pero, diputado, fíjese, ¿qué papel juega la confianza en todo esto? Ayer el presidente Maduro decía, ya basta de conversadera, de reidera. Vamos a radicalizar la revolución. Hasta el sol de hoy hay determinadas empresas clave en la producción alimenticia, por ejemplo, en manos del Estado. ¿Se ha hecho una evaluación sobre el rendimiento de estas? ¿Se ha hecho una evaluación del modelo? ¿Se avanza en la meta de que seamos una patria soberana en lo alimentario, por ejemplo? Sí, fíjate, la convocatoria es a un país productivo. Cuando el presidente dice vamos a la raíz, vamos a radicalizar, dijo vamos a la raíz. Y en la raíz que no queremos tener una economía de especuladores, no deberíamos tener una economía de acaparadores, no deberíamos tener una economía de gente que haga empresas, entre comillas, para obtener unos dólares, no importar lo que tiene que importar, o otros que hagan contrabando de extracción. Y por supuesto es obligante para el Estado revisar lo que corresponde a sus propias empresas del Estado. Hay una visión crítica de esto, incluso en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, un debate, estamos preparando un debate interno sobre el camino de nuestra economía en los próximos años, en los próximos tiempos que vienen, y por supuesto supone una revisión de las empresas del Estado, algunas de las cuales quisiéramos que no estuvieran subsidiadas. El éxito de la política del Estado allí es que puedan ellas marchar con pies propios y que el subsidio quede, sí, los socialistas somos partidarios de ello, que el subsidio quede para lo social, para las desigualdades, para confrontarnos con la pobreza, y que todo aquel que quiera producir con una rentabilidad razonable, con una sustentabilidad razonable, pueda tener en el Estado un aliado. Gracias por esta visita, hasta pronto. Gracias a ti. Ha sido Rodrigo y a Venevisión. Saludos al Zulia. Gracias. Rodrigo Cabezas, diputado ante el Parlatino, vicepresidente por el PSV para Asuntos Internacionales. Quedamos con Endrina.